Yo le pego a mi madre, pero mi madre sigue queriéndome salvar la vida. Si a mí en un consumo me hubieran comprado a mi madre por medio gramo, yo la vendo. Hace cualquier cosa por consumir. La gente no lo entiende, que es una enfermedad mental. 14 años y medio, yo ya tomaba cocaína todos los días, mi cuerpo estaba totalmente degradado y yo sé que he sido el que me he recuperado, yo sé que soy yo el que he puesto el esfuerzo, pero yo te puedo garantizar que sin la ayuda de mis padres yo ya llevaría varios años enterrado. Desde que se dio aquel positivo ya que me cogieron, hasta con 24 años que entré en el último centro, eso ha sido una locura. Eso ha sido una auténtica barbaridad. Yo he tenido 8 sobredosis con entradas en UCI. Yo he tenido accidentes, yo he estado en el calabozo, yo he tenido peleas, yo he tenido problemas de todo tipo. Yo estoy vivo de milagro. En un día, ¿cuánto dirías que ha sido lo máximo que has llegado a consumir de cada...? Yo podía consumir barbaridades. Yo he estado incluso hasta 11 días, 7 días, 8 días, 9 días sin dormir, consumiendo sin parar. Yo he hecho barbaridades por consumir barbaridades. Yo le he pegado a mi madre para quitarle 50 euros. Yo me he gastado en una noche 5 y 6 mil euros. Y mis padres llegó el momento que tuvieron que echarme de casa. Estuve casi 6 meses viviendo en las calles de Jerez, de la frontera, debajo de un puente, y ahí, ahí estuve recogiendo chatarra, ahí estuve robando barras de pan para comer, robando para consumir, 8 centros de tratamiento de adicciones, 30 psicólogos, 15 psiquiatras, clínica hipnosis, hasta un brujo me llevaron, o sea, desesperación total. Y desde esos 24 años casi recién cumplidos hasta ahora que tengo casi 32, pues no he vuelto a consumir y la verdad es que de estar en la calle a llegar a ser un ejemplo para las personas que trato a día de hoy. Yo empezaba a consumir, por ejemplo, vamos a poner un viernes, yo era incapaz de parar. Yo me podía pegar 6 días y mis padres esperando en el pasillo de la UCI y firmar el alta voluntaria e irme otros 6 días a consumir. Bueno, pues bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy tengo conmigo una persona súper especial, pero antes de nada tengo que dar las gracias al Club de Golf Iberostar Santipetri, porque gracias a ellos estamos grabando en este sitio tan espectacular, así que lo primero de todo, gracias a ellos. Y hoy tengo una persona súper especial, una persona que literalmente ha pasado de estar en un extremo a estar al otro sobre la temática que vamos a hablar. Creo que va a ser un episodio súper interesante, sobre todo porque es una persona con una forma de verlo muy diferente y muchísimo desarrollo personal detrás y un interior súper potente. Así que hoy tenemos con nosotros al señor Alex. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Kiko? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Genial. Agradecerte que me hayas invitado a participar en tu podcast y espero estar a la altura y aportar todo el valor que pueda aportar para que las personas que lo vean pues intenten de entender, ¿no?, un poco cómo funciona esta enfermedad, ¿no?, y el mundo de las adicciones. Gracias a ti, tío. Tengo que decir también que ellos tienen un podcast sobre el mundo de las adicciones espectacular. Lo dejaré en la descripción por si hay alguna persona que este tema le llama un poquito más la atención o lo necesita, cualquier cosa. El link estará en la descripción. Pero bueno, Alex, yo suelo empezar con un poquito de presentación. Muy bien. ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿Qué edad tienes? Un poquito de tu historia. Bueno, pues yo me llamo Alex Manejo y tengo 31 años, ¿vale? Y bueno, pues yo ya nací, ¿vale? Vengo de un pueblo que se llama San José del Valle, aunque ahora estoy ubicado aquí en Chiclana, ¿no?, donde tengo mi actual vida, donde tengo mi trabajo y mi dedicación y sobre todo mi propósito. Y yo he padecido la enfermedad de la adicción desde muy jovencito, en la cual, pues bueno, esa enfermedad de adicción con el consumo activo hizo que yo entrara desde que tengo 12 años al mundo de las drogas, en el cual aún a día de hoy sigo, pero ahora desde una forma totalmente diferente, que ahora lo que hago es ayudar a las personas, ¿no? Y caí en el mundo de las drogas, se me desarrolló la enfermedad de la adicción y bueno, sufrí la devastación por completo, tanto yo personalmente como todas las personas que me querían y todas las personas que me rodeaban.
Y bueno, tuve la capacidad de recuperarme y encontré a través de mi recuperación mi propósito de vida, que era lanzar el mensaje al mundo y ayudar a todas estas personas que hubieran pasado por la misma situación por la que estaba pasando yo, ¿no? Simple y llanamente para aportar y para intentar de esclarecer un poquito, ¿no?, los síntomas y la realidad sobre el mundo de las adicciones, que creo que a día de hoy es bastante importante, porque yo no tuve la grandísima suerte que hay a día de hoy, que hay muchísima información, que hay muchísimo conocimiento, ¿no? Entonces yo estuve a punto de morir en muchísimas ocasiones, tengo muchísimas sobredosis, tengo muchísimas entradas en UCI y hasta que encontré, ¿no?, el conocimiento exhaustivo de esta enfermedad, que fue lo que me catapultó a la recuperación, al desarrollo personal, al crecimiento personal y a mi propósito de vida, ¿no? Y básicamente ese soy yo, una persona que se ha dedicado o que se está dedicando a servir al mundo tras una experiencia personal, como yo le llamo, la pasada por el infierno, ¿no?, y el regreso a la vida, ¿no? Entonces intento de dedicar mi vida al completo a ello. Tío, acabas de mencionar algo súper clave, que creo que mucha gente no es consciente de ello, y es que has hablado de que yo tenía una enfermedad, que es la adicción. La gente no sabe que la adicción, ser adicto, estás enfermo, es una enfermedad mental. Si te va un poquito más específico, creo que estoy en lo cierto, es una enfermedad crónica progresiva, porque tengo entendido que va cada vez más a más. Pero esto es algo muy clave, porque incluso ni yo, si te soy 100% sincero, sabía que estaba considerado como tal una enfermedad mental. Y creo que es importante mencionarlo porque muy poca gente lo sabe. Es una enfermedad mental y yo te voy a explicar rápidamente el motivo de por qué es una enfermedad mental, porque al final todas las personas que sufrimos problemas de adicciones es una enfermedad común, que todos tenemos la misma sintomatología, cada uno en una circunstancia, cada uno en su persona, cada uno con su personalidad, con su vida en diferentes formas, pero al final las consecuencias, la devastación llega a ser el mismo, ¿no? Y llega a ser lo mismo, y al final es el sufrimiento. El sufrimiento, llegamos todos al mismo sitio. Entonces, tiene una sintomatología, porque esta enfermedad es crónica, es progresiva y es mortal, no tiene cura conocida, pero sí recuperación posible, ¿vale? Y al final es una descompensación emocional en la cual nosotros no somos capaces de gestionar a nivel emocional absolutamente nada. No tenemos tolerancia a la frustración, no tenemos gestión a la frustración, a la alegría, a la euforia. Y al final es, como yo siempre suelo decir, ¿no?, la enfermedad no es el consumo, es el sufrimiento. O sea, yo, en este caso, personalmente descubrí que nací con una predisposición genética, que no es que yo nazca con una predisposición genética hacia el consumo, porque para que mi enfermedad se desarrollara se tiene que dar la sustancia, la actitud, el comportamiento, pero sí que es verdad que yo ya nací con esa predisposición, que la podemos traducir en carencias emocionales, miedos e inseguridades, ¿no? Y al final llega un punto en el cual vas creciendo y desarrollándote y a todos los adictos, quieran reconocerlo o no, nos pasa prácticamente lo mismo. Llega un punto en el que encontramos la sustancia, esa sustancia alivia esas carencias, esas inseguridades, esos miedos, que es lo que hace que nuestro instinto de supervivencia diga hemos encontrado la solución a tus problemas, ¿no? Y que recurrentemente cada vez vayamos necesitando cada vez más, ¿no? Y en el momento en que no tenemos la sustancia o la actitud o el comportamiento o a lo que seas adicto, te sientes mal, no te encuentras bien y al final tu vida se convierte en un caos. Entonces, ¿podríamos decir que se nace siendo adicto? Hay personas que sí y hay personas que no, ¿vale? Hay personas que nacemos con la predisposición genética y este mensaje lo digo porque las personas que estén sufriendo adicción y vean este tipo de contenido, yo me gustaría que tiraran del hilo y vieran si tienen algún tipo de antepasado también, que hayan tenido problemas con algún tipo de adicción, ya sea alcohol, que casi siempre nuestros antepasados vienen con el alcohol. Pero hay una parte fundamental de que no, que se hace el enfermo, se hace por el abuso. Se hace también por el abuso, se pasa esa línea roja en la cual se empieza a desarrollar la enfermedad. ¿Y entonces también se podría decir que se muere siendo adicto? Sí, la enfermedad de la adicción, el adicto padece una enfermedad mental que es una enfermedad crónica, ¿vale? Sí, lo que pasa es que no tiene cura, pero sí tiene recuperación. Entonces aprendes a vivir con ella, ¿no? Y al final, yo digo una cosa que es súper importante, yo agradezco haber nacido adicto porque las virtudes y el tratamiento que hice me ayudaron yo creo que incluso a tener mejor vida que una persona que no tenga la enfermedad, ¿no? Porque al final haces un crecimiento personal para llegar a controlarla. Y claro que sí, claro que el adicto nace y crece y se muere siendo adicto.
¿Dirías que a pesar de todo lo que has pasado, lo duro que ha sido todo ese proceso, a día de hoy te sientes agradecido por todo lo que has pasado? Yo lo digo siempre, para mí la droga lo es todo. Yo desde los 12 años hasta los 31 o casi 32 que voy a cumplir, llevo metido en el mundo de la droga y es lo único que conozco, ¿no? Las drogas y las adicciones, ¿no? Y la enfermedad de la adicción. Llevo ahí desde los 12 años, 6 o 7 creo que ayudando a las personas y el resto en recuperación que he estado siempre. Para mí la droga lo es todo y yo estoy súper agradecido, la verdad. Ahora, a todo lo pasado, después de todo lo que he tenido que luchar para poder recuperarme y llegar a estabilizar esta enfermedad y poder aprender a vivir con ella, para mí la droga lo es todo. Es lo que me está dando a día de hoy tantísimas alegrías. Yo para mí no trabajo ningún día de mi vida. Paso 24/7 enfocado y focalizado en mi proyecto, que es ayudar a las personas y que descubran lo que yo he descubierto. O sea, para mí la droga lo es todo, básicamente. Qué locura, tío. Una de las características, además, parece que lo digo en todos los episodios, yo aquí he traído personas con enfermedades horrorosas, con barbaridades, que han pasado por cosas que nunca te puedes imaginar que puede pasar a una persona, y que todas me hayan dicho que se sienten agradecidas de todo lo que han pasado, porque gracias a eso a día de hoy son personas más felices. Total. Yo he tenido que estar robando barras de pan para poder comer y a día de hoy tengo todo lo que quiero. O sea, he vivido en el infierno y he vivido en la vida natural que todos conocemos, ¿no? Pues yo, gracias a la droga, he tenido esas dos partes. ¿Y qué es lo que ocurre con esto? Es que yo, con 31 años que tengo, he pasado por un infierno en la cual una gran parte de la sociedad no ha tenido que pasar. Entonces yo agradezco y valoro las cosas hoy día muchísimo. Yo a día de hoy, el tocar un interruptor y que se encienda la luz todavía me llena, ¿no? y me satisface. Son cosas tan banales que la gente se piensan que por el hecho de nacer en un país del primer mundo ya son como obligatorias, ¿no? Pero cuando no las tienes, cuando no eres capaz de conseguirlas y cuando no tienes para comer y cuando tienes que dormir por la noche debajo de un puente con un ojo abierto y uno cerrado para que no te quiten los zapatos, después de esa constancia, ese sacrificio, ese esfuerzo, ¿no? de la recuperación, porque al final la locura la tienes dentro y es una batalla contigo mismo que tienes que desarrollarte, vas aprendiendo esas habilidades y el tratamiento te va enseñando que todo se puede conseguir, ¿no? Y esto, una vez que te recuperas, por eso yo digo que para mí la droga es todo, porque para mí la droga no solo me ha enseñado eso que te digo, sino me ha enseñado una manera de funcionar en la cual yo aplico en mi día a día en todo y tengo éxito en todos los pilares de mi vida. Y en los que me falta, al final los conseguiré, porque aplicando tratamiento es imposible que falle. Qué pasada, tío. Y como te he comentado, vamos a ir un poquito por la rama. Ahora reengancharemos un poquito con tu historia, pero me parece muy importante mencionar esto porque algo que te he comentado justo antes de empezar, que yo tuve TOC, bueno, si se puede decir tuve, porque es que ya te digo, son cosas muy similares, como tú me has dicho, son primos hermanos, la adicción y el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, porque cuando tú me estás hablando todo esto de tener la locura dentro, también de esa voz interior, es que son cosas súper similares y que yo he vivido y sigo viviendo en mi persona. O sea, sin irme más lejos, ayer, incluso hoy que estaba preparándolo todo más para el podcast, siempre cuando voy a grabar un episodio estoy un poco más nervioso, me brota mucho más esa voz y me empieza a decir más cositas y empieza a hacer todo más nervioso, más complicado. No soy una persona adicta, pero lo puedo entender perfectamente porque yo tengo esa vocecita en mi cabeza diciéndome: haz esta cosita, no vaya a ser que tal, haz esto otro, no vaya a ser que lo otro. Y yo tengo que ser el que calla esa vocecita todo el tiempo, quitarle tanta responsabilidad, el decir, no, pues... O hay veces que te digo, bueno, ahora te voy a dar un poquito de margen, pero ahora tengo que estar guardando ese equilibrio y como se me vaya un poco lo descontrolo, pierdo la paz mental y empiezo otra vez el caos, el descontrol, que he tenido la suerte ya de grabar algunos episodios con personas que han pasado por TOC y la verdad es que por lo poco que me he informado, ahora iremos hablando un poco sobre eso, tienen muchísimas semejanzas, o sea, son cosas que están estrechamente relacionadas. Y me gustaría hablar un poco de esa voz interior, porque hay gente que no lo entiende, hay gente que se cree que estás loco, hay gente que dice, tendrías que irte a un psiquiátrico, pero ya, porque eso no le pasa. Entonces, me gustaría hablar un poco de eso porque creo que es importante. Al final el TOC, yo no tengo conocimiento sobre el TOC, pero sí puedo rápidamente sentirme identificado contigo con la obsesión y la compulsión del pensamiento. Totalmente. Al final yo lo que suelo decir es cuando la gente nos llama o locos o viciosos o tú estás loco porque tienes un TOC y dejas de hacer eso que parece tonto o no consumas más, que
La gente no llega a entender que el órgano más importante del cuerpo es el cerebro, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Fíjate lo que es la incultura de la sociedad a día de hoy. No es la incultura, es el no querer culturizarte, porque la cultura, la información existe. Tú cuando vas a el órgano más importante del cuerpo, que es el órgano con lo cual tú tomas las decisiones, que después de esas decisiones tienes unas consecuencias, que lo podemos traducir en tu vida, esta es tu vida, tenemos que darnos cuenta que también enferma y que también puede llegar a tener problemas, se puede poner malo, se puede alterar, se puede modificar. O sea, al final cuando vas a un centro de salud, ¿qué hace la gente allí? La gente va allí porque sus órganos, sus músculos, su cuerpo están teniendo unas dolencias, ¿no? Pero nadie se preocupa por el órgano más importante, que es el cerebro humano, ¿no? El cerebro humano, que es el que hace que tomemos esas decisiones que se convierten al final en nuestra vida. O sea, nuestra vida depende de nuestro cerebro. Entonces, fíjate cómo la gente cuida mucho lo que es tener un resfriado, tener un problema de estómago, tener un problema de... Lo vemos algo cotidiano y algo normal, pero cuando estamos hablando de la cabeza todavía hay mucho estigma. Hay muchísimo estigma. Pero bueno, yo algo que aprendí en el tratamiento es que lo que las personas opinen o dejen de opinar me da exactamente igual, ¿no? Porque al final tu vida es tuya y ahí es donde tú tienes que focalizar la atención, ¿no? Y el que tiene que saber que tienes un problema eres tú, y el que tiene que tener la capacidad y la responsabilidad de recuperarte eres tú, ¿no? Y lo que opinen los demás, el que no lo quiera entender, es tan fácil como que yo no puedo entender qué le puede pasar a una persona que tiene cáncer. ¿Por qué? Porque yo no lo he tenido. ¿Me entiendes? Entonces, como yo no lo puedo llegar a entender, pues tengo la capacidad de, como soy un ser humano con baja conciencia, tengo la capacidad de, pues, juzgarlo. Además, corrígeme si me equivoco, pero el otro día leí un comentario que explicaba muy bien el TOC y creo que se asemeja mucho a las adicciones, porque era una persona, lo explicaba de una forma espectacular, o sea, no voy a poder decirlo literalmente como lo dijo, pero decía que la gente no sabía, era una persona que parece ser que tenía TOC, que la gente no sabía lo que era que tu cerebro vaya contra ti, que tu mente vaya contra ti. Y ahí creo que está la verdadera clave, porque yo creo que la gente no es consciente de lo incapacitante que es ese tú versus tú. O sea, ver cómo tu mente se va apoderando de ti, va tomando las decisiones por ti, va haciendo lo que le da la gana y tú no tienes poder de decisión. O sea, es que no es que me estés diciendo, me estoy tratando de esta enfermedad, me estoy tratando de esta otra. No, es que tú mismo te estás atacando a ti mismo. Así es. La enfermedad de la adicción es parecida a la del TOC o a la de la depresión. Al final, para mí personalmente radican en el pensamiento, ¿vale? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que al tener esa enfermedad mental, es un pensamiento tóxico, es un pensamiento que está enfermo, ¿no? Entonces, ese pensamiento al final, lo que yo siempre suelo decir, cuando una persona tiene algún tipo de problema mental, como por ejemplo el que yo tengo, que es la enfermedad de adicciones, ese pensamiento, al ser una enfermedad, lo que intenta hacer es romper o quitarte todo lo que te pueda aportar algo nutritivo o todo lo que pueda ser bueno en tu vida. O sea, intenta que todo lo que hagas sea malo. ¿Para qué? Como enfermedad que es, porque una enfermedad no quiere nada bueno para ti. Si te das cuenta, al final es un pensamiento enfermizo que hace que manipula tus emociones, manipula tus sentimientos y hace que a través de manipular tus emociones y tus sentimientos coge el control de tu voluntad. Y sobre todo esa falta de paz mental, que es un rum constante. Sí, pero yo te vuelvo a decir lo mismo. Yo estoy súper agradecido porque yo te voy a dar mi opinión muy vulgar y con muy poca tecnicismo de esto. Nosotros, las personas que tenemos esta velocidad en el cerebro, para mí somos personas que tenemos Ferraris en la cabeza. Totalmente. ¿Qué es lo único que ocurre? Que nos hemos criado con coches normales y queremos intentar ser normales. Entonces, al intentar ser normales, con un coche con tanta potencia nos socamos en todas las esquinas. Entonces, cuando tú te enseñan y a través de la constancia, el sacrificio y el esfuerzo eres capaz de conducir esa gran máquina, tienes una vida muy superior al resto. Totalmente, tío. Redirigir todo eso hacia otra cosa y esa cosa a la que la redirige es espectacular lo que crece. Obviamente, date cuenta que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy grande. Tenemos que hacer un esfuerzo de una constancia, un sacrificio y un esfuerzo brutal para llegar a ganarle la batalla a nuestro propio pensamiento. Eso hace que tu nivel de motivación, que eso hace que
incluso hasta tu madurez, aumentan muchísimo más que cualquier persona que no ha tenido que pasar por ahí. O sea, esto solo tiene beneficios. Para mí personalmente, el que es capaz de leer la vida y el que es capaz de identificar que le ha tocado algo porque le ha tenido que tocar y porque la vida quería que le tocara, porque, como se suele decir, ¿no? La vida le da las mejores batallas a los mayores guerreros. Si sabes leer y sabes identificar y agradecer y reconvertir ese sufrimiento que ese problema mental te está dando, reconvertirlo en productividad y en darle la vuelta, al final tienes el éxito asegurado. Totalmente, yo también me siento tremendamente agradecido de todo lo que he pasado porque al final es lo que dice, han hecho a la persona que está aquí sentada aquí a día de hoy con todo su desarrollo personal, su crecimiento, me falta muchísimo todavía, pero hasta donde he llegado... El crecimiento es infinito. Totalmente. Y a raíz de lo que me estás contando, ¿crees que en la vida las cosas son causalidades o casualidades? Yo no es que crea en las casualidades, ni es que no crea, ¿no? Yo al final lo que opino es que lo que te vaya viniendo tiene que venir y punto. Lo que tienes que saber es cómo interpretarlo y tener la capacidad de no vivir las cosas como a los adictos nos han enseñado en recuperación por la parte negativa. O sea, todo viene a enseñarte, todo viene a que crezcas como persona y todo viene a aportarte algún tipo de valor. Solamente tienes que saber y tener la capacidad de saber identificarlo. No es lo que te pasa, es lo que haces con lo que te pasa. Exactamente. Para mí son todo oportunidades. Qué bueno, tío. Todo oportunidades. Yo me pasan cosas malas en mi vida y muchas veces no veo a la gente que va fustigándose de la mala suerte que tiene. No, yo digo, mi frase siempre es la misma. La vida me quiere. La vida me trae esto para enseñarme. La vida me quiere un montón y sé que detrás de esto, igual que cuando estaba en la calle, aquel tiempo que estuve viviendo en la calle, esos 12 años que yo estuve metido en las adicciones, no me di cuenta de que era una enseñanza y era un crecimiento para tener el tipo de vida que tengo hoy. O sea, si volviera atrás, pediría volver a pasar por lo mismo, porque la vida que yo tengo hoy, con la edad que tengo, no tiene... O sea, es una locura. Qué locura, tío. Es una locura. Es que eso no tiene ningún tipo de sentido, te lo prometo. Son cosas que estoy intentando interiorizar, pero que a mí se me siente una persona tras otra, que ha pasado por situaciones horrorosas, ahora hablaremos un poco más sobre tu historia, y me diga, no, pero es que he pasado por esto y estoy tremendamente afortunado y lo volvería a pasar. Bueno, es una pasada porque al final yo creo que está la clave del éxito está en la constancia, en el sacrificio y en el esfuerzo. Y esas tres cosas que yo acabo de decir, la gente no son capaces de ponerla encima de la mesa porque no tienen la necesidad. Y como vivimos en un mundo en el cual solemos tener de todo, no tenemos la necesidad de desarrollar esas tres palabras, ¿no? Pero cuando las tienes que desarrollar obligatoriamente y no te queda de otra... Por supervivencia. Descubres América, porque sabes que a través de esas tres palabras que yo acabo de decir, puedes en tu vida llegar a conseguirlo todo. Y es una pasada. Cuando tú el tratamiento que yo he hecho para recuperarme de crecimiento personal, de alto rendimiento, por llamarlo de alguna manera, para llegar a coger el control a través del esfuerzo y el sacrificio y la constancia, lo aplicas en cualquier aspecto de tu vida. Las personas que me conocen pueden saber que yo en los momentos más difíciles en los que más es instinto de supervivencia, o sea, eso ya me nace innato. Totalmente, tío. Es increíble. Pues si quieres, vamos a volver otra vez por donde hemos empezado. Me has comentado que empezaste con 12 años, ¿no? Si quieres vamos avanzando un poquito desde ahí y me vas contando un poco cómo ha ido tu relación con las drogas, la adicción y por todo lo que has pasado. Yo he tenido una infancia perfecta, con una familia totalmente estructurada, porque la gente puede pensar que el mundo de la droga, de las adicciones, pueden venir por barrios marginales, por familias desestructuradas. No. En mi caso no me ha faltado de nada y he tenido de todo. Pero sí que mi personalidad era una personalidad, por decirlo de alguna manera, tímida, solitaria, vergonzosa. Bueno, pues tenía ese tipo de carencias, ¿no? Y siempre me había enfocado mucho y me llamaba mucho la atención los mayores, las personas mayores, pero sobre todo las que consumían cannabis, los adolescentes que tiraban por el mundo del consumo. Y desde muy pequeño yo empecé a desarrollar mi parte social con personas mayores que yo, porque con las personas que tenía mi edad no llegaba a encajar. Luego con el tiempo me di cuenta de que encajaba con las personas que tenían el mismo problema que yo, que era la que hablábamos al final el mismo idioma, ¿no?
y yo automáticamente pues me crezco en el ambiente en el cual empiezo a ver el consumo como algo positivo, ¿no? Y empiezo a ver el consumo como algo divertido, que se utiliza para el ocio. Veo como las personas de 15, 16 años, cuando yo tenía 12 años, por consumir eran los más chulos de la pandilla, eran los que se llevaban a la chica más guapa, eran pues los más populares, ¿no? Entonces yo, al juntarme con este tipo de personas, al relacionarme con ellos, automáticamente empiezo a consumir. Empiezo a consumir y yo tengo que decir lo que siempre digo. Mi enfermedad fue una enfermedad explosiva. Yo no tuve un consumo poco a poco, cada vez peor, no. Yo empecé a fumar tabaco con 9 años y con 12 empecé a fumar cannabis y en cuestión de muy poco tiempo ya fumaba cannabis todos los días. O sea, yo fumaba todos los días como el que fumaba tabaco. Exactamente igual. Obviamente también eso iba muy añadido a actitudes y comportamientos como jugando a la Play con obsesivo y compulsivo. Pues lo que es comer exactamente igual, comía y no tenía fin. Al final iba muy relacionado, ¿no? Una cosa con la otra. Y bueno, al final yo iba buscando sensaciones más fuertes cada vez y al final yo veía que la droga para mí lo único que hacía era aportarme porque me daba y me tapaba todas esas carencias que yo tenía y automáticamente, como yo siempre suelo decir, el alcohol, el cannabis y la cocaína siempre bailan en la misma fiesta y bailan juntas, ¿no? Donde hay alcohol y donde hay fiesta, pues ahí están las drogas. Pasó por delante mía una noche la cocaína y la probé. Y bueno, entre el cannabis, el alcohol y la cocaína, pues me pasó exactamente igual. Fueron adicciones explosivas en la cual automáticamente me enganché muy rápido, muy rápido. Llegué a tomar cocaína diariamente, muy joven. Y desde muy joven, pues obviamente al principio no se entera nadie de mi círculo, pero obviamente ya como yo vivía en un pueblo pequeño y mis consumos se habían explotado y eran consumos que asustaban a las personas, incluso hasta las que consumían conmigo, al final llega a oídos de mis padres. Y obviamente, pues, bueno, ahí hay un montón de historias que no va a dar tiempo a contar, porque bueno, yo he incluso hasta sobornado a laboratorios para que dieran negativo mis pruebas. Yo he hecho barbaridades para poder seguir consumiendo sin que al final se determinara que tenía un problema, ¿no? Porque lo tenía, pero como la enfermedad es la enfermedad del autoengaño, yo no quería verlo. Si quieres contarlas, tío, bueno, a las que sean así un poco más peculiares, un poco más Sí, bueno, curiosas. yo puedo contar una que con 14 años y medio, yo ya tomaba cocaína todos los días, mi cuerpo estaba totalmente degradado y ya pues se percataron mis padres, ¿no? Y me hicieron me llevaron a un laboratorio a hacerme una analítica, o no, me dijeron que iban a llevarme a un laboratorio. Yo fui a ese laboratorio antes de que me llevaran ellos y manipulé, como buen adicto, manipulé a la directora del laboratorio para que pusiera negativo. Yo recuerdo que yo tomaba cocaína, pero sí que es verdad que cuando había alguna fiesta y había MDA o había SPI o había lo que fuese, yo no le tenía miedo a nada. Yo consumía lo que hiciera falta. E incluso yo llegaba hasta mezclar las tres sustancias, o sea, MDA con SPI y con cocaína. Yo me hacía lo que nosotros llamábamos barbiturbo, vamos, eran una locura. Y yo manipulé a la directora y, vamos, esta historia, pues al final está claro de que salió a la luz, ¿no? Pero, y dio negativo, ¿no? Imagínate, ¿no? Con el nivel de consumo que yo tenía. Y mi padre, claro, todo el mundo le había dicho que yo tenía problemas con droga y cuando las analíticas salieron negativas, incluso hasta en cannabis, pues imagínate, al final mi padre se siente orgulloso de mí, mi madre se siente orgulloso de mí, qué mala es la gente, hay que ver lo que dicen, hay que ver lo que hablan, y era todo mentira. Por ejemplo. Wow, para que la gente se haga un poco idea de las cantidades que has podido llegar a consumir, en un día, ¿cuánto dirías que ha sido lo máximo que has llegado a consumir de cada...? La gente no lo... La gente, cuando hablamos de cantidades en el podcast nuestro y cuando hablamos de... La gente no tiene ni idea de lo que un adicto es capaz de consumir. O sea, yo llegué a tener tanta tolerancia y esto hay muchísima gente conocidos que me veían consumir que lo pueden corroborar. Para mí una raya era medio gramo. Yo he llegado a consumir medio gramo, bueno, 2 rayas, una por cada boquete de la nariz. O sea, ese era mi consumo y yo llegué en mis puntos más elevados a consumir al día, pues, 3, 4, 5 gramos y los días los días que se te iba del todo la olla porque estabas de fiesta,
incalculable. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando estamos hablando de estos niveles de consumo, estamos hablando de que la cocaína viene con su corte, no es cocaína, al final el 100%, no es medio gramo, los camellos te venden 3 micras y media, 4 micras y media por medio gramo, pero bueno, que al final, hablando para que la gente lo entienda, yo podía consumir barbaridades. Yo he estado incluso hasta 11 días, 7 días, 8 días, 9 días sin dormir, consumiendo sin parar. Sí. Sin dormir. Sí. Lo más heavy que había escuchado hasta ahora es una mujer que también fue adicta y estuvo viviendo en la calle muchísimos años, fue a la cárcel y ella me dijo que estuvo 6 días sin dormir por ese ansia constante de buscar droga. También me gustaría sacar ahora la pirámide de Maslow, que supongo que la conocerá. La pirámide, para quien no la conozca, la pirámide de las necesidades básicas, por así decirlo, una pirámide en la que en la base tenemos nuestras necesidades de higiene, de comida, nuestras necesidades personales básicas, después llegan las relaciones sociales, después llegan la seguridad, después llega la autorrealización y otras cosas más. Entonces, esta pirámide básicamente, si tú no cubres lo de abajo, no te preocupas. Es decir, si tú no tienes para comer, no te preocupas por tu seguridad o por tus relaciones sociales. Totalmente. Buscas comer. Entonces, lo que yo hablaba con esta mujer, que me pareció muy loco, es que la droga se carga toda la pirámide de Maslow. O sea, tú prefieres drogarte y no comer a comer y quedarte sin droga. Así es. No, al final la droga pasa a ser el amor de tu vida. Nosotros, bueno, yo le llamo que ha sido el amor de mi vida, ¿no? Porque antepones el consumo a cualquier tipo de responsabilidad, cualquier tipo de ética, cualquier tipo de moral. O sea, yo he hecho barbaridades por consumir barbaridades. O sea, que no tienen ningún... Yo le he pegado a mi madre para quitarle 50 euros. Yo he hecho cosas que solamente están al alcance de personas que están enfermas, porque no son lógicas, ¿no? Aparte no es que sea lógica, es que no hay que pasar por ese tipo de necesidad. O sea, entonces es una enfermedad mental y al final hace que tu único objetivo sea consumir. Pero ya no es el consumo. El objetivo no es el consumo, el objetivo es tapar esas carencias y evadirte de esa realidad que has destrozado, a la cual no te quieres enfrentar. O sea, esto va más allá. Esto no es la droga. El problema no es la droga. El problema es por qué uso la droga. No es la droga el problema. Yo me he dado cuenta que el problema no es la droga. Yo lo que necesitaba era estar evadido porque no quería afrontar el tipo de vida que tenía, ¿no? Y no quería ver mi realidad. Entonces, ahí fue cuando empecé yo a darme cuenta de que el tratamiento que yo siempre había hecho, porque yo he hecho muchísimos tratamientos, no eran obsoletos porque se enfocaban en dejar lo que es el consumo, pero no tenían parte de crecimiento personal. Entonces era como vivir una agonía porque tenías que vivir sin consumir, pero no habías trabajado esas carencias, esas inseguridades, que fíjate el nivel que tenían esas carencias e inseguridades que hacían que le pegaras a tu madre para consumir. O sea, aquí hay un desequilibrio. Esto es una locura. Aquí pasa algo. Aquí pasa algo, tío. Me di cuenta de que el problema no era la droga, ¿vale? Y cada vez que dejaba la droga, con los tratamientos de dejar la droga, siempre volvía a ella. ¿Por qué? Porque no era feliz. Esa otra pregunta que también quería hacerte, que si el problema está en la droga o en la persona. En la persona, totalmente. La enfermedad de adicciones, a día de hoy, todavía la sociedad se centra en las personas que se drogan con sustancias químicas, ¿no? Con cocaína o con sustancias. Pero la enfermedad de las adicciones está en todos los sitios, a través del trabajo, a través del dinero, a través del deporte. Hay personas que son adictas a todos. Lo único que pasa es que lo mal visto por nuestra cultura y por nuestra sociedad es el consumir drogas. Pero la enfermedad de la adicción que yo tengo por el consumo de drogas la tiene cualquier persona por el trabajo, por el deporte, por la obsesión o por la compulsión con cualquier tipo de actitud o comportamiento que haga de su vida una vida ingobernable. La droga no tiene nada que ver aquí. Y entonces, sé que es una pregunta que ya me puedo ver venir la respuesta, pero a día de hoy son legales 2 drogas principalmente, el tabaco y el alcohol, que es algo sobre lo que también me gustaría hablar. Pero en este caso, si el problema está en la persona, ¿tú qué opinarías de la famosa pregunta de que se legalizasen otro tipo de drogas?
Yo vuelvo a lo mismo. Vivimos en un mundo en el que el consumismo y el materialismo van por encima de cualquier tipo de ética y de responsabilidad. Es una auténtica barbaridad que a día de hoy se siga llamando alcohol y drogas. O sea, es una auténtica barbaridad que el alcohol no esté catalogado como una droga y es una auténtica aberración para la civilización, vaya. Y lo que pasa es que se utiliza como evasor de la realidad, ¿no? Y hace que la gente tape muchísimos problemas y se evada, ¿no? de su propia vida. Entonces lo legalizan y yo lo único que digo que la única diferencia es que viene con código de barra y se vende legalmente, pero la gente, la adicción al alcohol es la adicción que más personas, que más familias ha destrozado, ¿no? Entonces, que se sigan legalizando drogas, para mí es un atraso totalmente. Pero yo ya creo que el mundo, yo lo hice en mí y la gente lo va a llegar a hacer en ellos. Yo cuando me recuperé quité la antena de la tele. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? De mi casa. ¿Qué te quiero decir con esto? Te quiero decir con esto que al final los gobiernos actuarán, ¿no? Y las leyes se seguirán haciendo por la conveniencia del dinero, de lo que sea. Pero las personas somos las que tenemos que despertar, ¿no? Y es ahí cuando tú empiezas a vivir tu propia vida, es cuando tú empiezas a saber lo que está mal y lo que está bien. Porque una droga se legalice no tiene por qué decir que yo tengo que llegar a consumirla porque es legal, y como es legal quiere decir que no es mala o quiere decir que no tiene un tipo de problemática. A mí me da exactamente igual. Yo entiendo que la sociedad no va por la parte del crecimiento personal, ni el desarrollo de la persona, ni la mejoría, ni la evolución de tu cuerpo, ni de tu persona. Y ahí es donde la gente se tiene que dar cuenta. Yo automáticamente, el que quiera beber, que beba, y el que quiera drogarse, que se drogue. Yo estoy aquí, yo sé lo que yo puedo hacer, lo que yo no puedo hacer. Y cuando descubres que al final el alcohol o cualquier tipo de sustancia, lo único que hacen es restar en tu vida. No aportan nada positivo. Es una mentira. Al ser una mentira, ¿qué hago yo con eso? ¿Para qué utilizo yo eso? Si yo te bebes 3 copas una noche y al día siguiente ya no estás fino, ya no estás al 100%. Eso lo que hace es restarte, evadirte y crear en ti un personaje y sobre todo un criterio de cómo se debe disfrutar o no. O sea, en la sociedad y la cultura española la gente, el tiempo de ocio va estrechamente relacionado con el consumo de alcohol. El fútbol va relacionado estrechamente con el consumo de alcohol. Todo lo que es sábado y domingo va relacionado con él. Entonces, al final vas creando una serie de personas que viven en un bucle en la cual trabajan, llega un fin de semana y necesitan evadirse, sean adictos o no. Pero eso ya pasa por cada persona. Y hablando un poco de cómo las drogas acaban convirtiéndose en algo tan social, ya que me acabas de sacar el tema, me gustaría que hablásemos un poco de eso, porque es como también una forma que se ha hecho muy común de socializar. Ya. Claro, porque es más fácil. Claro. Totalmente. Pero porque la persona que necesita drogas para sociabilizar es una persona con un nivel de conciencia muy bajo, sin personalidad y sin capacidades personales para poder desarrollarse como persona para impactar en otras. Pero realmente está jugando a millones de personas en el mundo, porque pocas personas no beben alcohol, o sea... Ya. Al final es algo con lo que estoy de acuerdo, pero también es que creo que tampoco se le ha enseñado a la gente que se puede... O sea, que hay otro camino. O sea, es como que desde el principio tú, ni siquiera cumpliendo la mayoría de edad, ya es como que lo normal es hacer esto porque la gente con la que te relacionas te han enseñado que esto es lo que hace la gente de esa edad, y entonces es lo que acabas haciendo. Nadie te ha enseñado que, por ejemplo, yo, ya te digo, he bebido alcohol 4 veces en mi vida. A mí, ¿qué me ha pasado? Yo he seguido saliendo de fiesta. He tenido que aprender a autoinhibirme yo mismo y a saber quitarme esa vergüenza yo solo. Y al final he tenido que desarrollar otras muchísimas cosas de mi persona para así poder pasármelo bien, disfrutar y desinhibirme un poco. Yo se lo cuento a la gente y porque me dice, ¿cómo no puedes beber tal? Y todo el mundo le parece surrealista. Yo le digo, es que yo he aprendido a pasármelo bien sin eso y a trabajar otras muchísimas cosas que normalmente no nos enseñan a trabajar. O sea, no creo que sea tanto culpa de tú haces esto porque eres así, sino es más como, es que tampoco nos han enseñado otra forma de hacerlo. No, la realidad de todo esto es que el subconsciente juega una parte fundamental, ¿no? Y la ideología con la que nos hemos criado juega una parte fundamental, ¿no? Y nos han llevado por donde han querido que nosotros vayamos y por ahí hemos ido, ¿no? ¿Qué te quiero decir con esto? Date cuenta de una cosa.
todos nos hemos criado desde que hemos nacido viendo, ¿no?, a través de nuestra propia persona, cómo todo el ocio, dentro de todo el ocio, sábado, domingo, viernes, cumpleaños, bautizos, comuniones, bodas, domingos en la playa, sábado, cenas, todo lo que va relacionado con el ocio, nos hemos criado en el cual desde muy pequeño hemos estado viendo cómo las personas consumen alcohol ahí, ¿no? Entonces te has criado con una ideología y con un criterio, ¿no?, de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que hay que hacer cuando se hace un cierto tipo de cosas, cuando hay otro tipo de fiesta, ¿no? Entonces al final cuando vas creciendo vas haciendo lo mismo que tu tribu, ¿no? Totalmente, y lo peor es que el que no lo hace es el raro, es al que le juzgan. Entonces realmente, o sea, yo lo digo, claro. lo que yo hice es lo complicado, porque yo tenía muchísimas personas que incluso se reían de mí, decían, pero ¿por qué no bebes? No sé. A ver, yo realmente no bebí porque estaba muy metido en el mundo del deporte, de mentalidad sana, de comer bien y de todo esto, y al final no acabé bebiendo por eso. Después me di cuenta de que fue algo espectacular en todos los sentidos de mi vida, pero a mí me han criticado muchísimo. O sea, a mí me han dicho de todo por no beber, que eres un bicho raro, que qué haces, que quién te crees, que no Pero sé qué. al final, mira, al final es fácil, es fácil. Lo que pasa es que es muy difícil cambiar un criterio con el que naces y con el que te desarrollas, con el que te enseñan. Pero al final la droga y el alcohol, y en este caso el alcohol de lo que tú estás hablando, lo que hace es descargarte una dopamina, ¿vale? Que es una dopamina artificial. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que cuando tú descargas una dopamina artificial, no tienes que generar esfuerzo para conseguirla. Entonces, yo, por ejemplo, te puedo decir que después de un día de trabajo en el cual me siento satisfecho con el deber cumplido, en el cual yo he hecho un esfuerzo, he estado en mi gimnasio, me he levantado temprano, he hecho un buen trabajo, he conseguido buenos resultados, o he conseguido, da igual los resultados, pero al final estás satisfecho con tu vida, a ti ese placer del deber cumplido te genera una dopamina. Entonces no tienes la necesidad de buscarla de forma química en el exterior. O sea, yo estoy maravillado sin consumir. Yo tenía que haber descubierto esto con 12 años, lo que pasa que, bueno, y al final te das cuenta de que la gente está ahí metida porque es lo fácil. Entonces yo salgo por la noche y consumo, pero el descargar dopamina natural a través del esfuerzo, la constancia y el sacrificio es lo que va haciendo que tú vayas creciendo como persona. Y es que yo tengo una frase que dice, si quieres vivir realmente drogado, vive recuperado. O sea, vive feliz, vive estable, vive sin consumo y haz de tu vida cada día un día mejor, trabaja, esfuérzate, ten un propósito de vida que es fundamental para que tú tengas una forma de cada día luchar por algo, y eso te va a ir proporcionando un bienestar, el deporte, a lo que te dediques o a lo que hagas con tu día. Es una pasada. Tenía muchísimas ganas de sacar el tema de la gratificación instantánea y los mecanismos de dopamina contigo, porque creo que es algo extremadamente importante y algo que tenemos súper fastidiados todo el mundo. Porque no es solo alcohol, drogas, son redes sociales, son ir a lo fácil, el que tú pidas algo por Amazon y lo tengas al día siguiente, todo es instantáneo. Totalmente. Tú cuando querías construirte una casa en el Paleolítico tenías que tirarte semanas construyendo tu casa, y cuando la conseguías era como ese chute de dopamina, de satisfacción, de encontrarte bien. Pero a día de hoy absolutamente todo lo tenemos al instante, al momento, todo, ya. Y realmente ya no es solo por lo que estabas comentando, por lo bien que se siente cuando lo haces tú y lo haces como debes de hacerlo, como naturalmente estamos diseñados para... La dopamina está diseñada para eso, para lo que tú has dicho, tu crecimiento, tu desarrollo, sino también porque la dopamina que te da toda esta sustancia, las redes sociales, son cosas que se sienten bien, pero se sienten fatal. ¿Qué quiero decir con esto? Te pega el chute y en el momento te sientes fatal porque sabes que lo que estás haciendo no es lo que deberías de estar haciendo o no es lo más correcto. Entonces, al final, ¿eso qué hace? Pues que tengamos nuestro sistema dopaminérgico totalmente reventado. Totalmente. Pero yo no creo que los avances y las nuevas tecnologías y que el Amazon llegue mañana, yo no lo veo como algo que crea. Yo veo, es como tú lo gestionas. Totalmente. Para mí tener un teléfono y poder llamar a una persona que está en Nueva York ahora mismo y hablar con él, para mí es una locura, ¿no? Para mí tener un coche, para mí hacer un pedido, es como nos han, o como nosotros hemos ido interpretando las cosas, que en vez de utilizarlas por el bienestar que proporcionan, las utilizamos por el colocón que nos dan. Ya, tío, pero lo que pasa es que creo que tenemos que tener un desarrollo personal muy potente y una fuerza de voluntad muy grande para manejar cosas tan
bestias y con tanto potencial. Y creo que en el punto en el que nos han llegado en nuestra vida y con la educación que nos han dado, en general toda la sociedad, no estamos preparados para manejar este tipo de cosas, porque es como algo que te han dado muy potente pero que no sabes manejar. Exacto, para mí es así. Para mí, cuando la gente deje de focalizar la atención en la descarga de dopamina rápida e instantánea y empiece a focalizar la atención en su propio bienestar personal a través de un buen desarrollo y a través de conocerte, quererte y de estar tú bien contigo, las cosas que vas a tener a tu alrededor las vas a utilizar, pero no las vas a utilizar de una forma obsesiva ni compulsiva, las vas a utilizar para añadir bienestar a tu vida. O sea, tú que te compres un buen coche está estupendo, pero es para que ese coche a ti personalmente te desplace a un sitio, ¿no? Pero no es para tener ¿Qué es lo que ocurre? Que nos han enseñado a que tenemos que tener un coche mejor que el del vecino. Y ahí está el problema. Es el foco con el que utilizamos las cosas, ¿no? Y de aquí radica la enfermedad de la adicción, y de aquí radica la problemática, y es el descubrimiento que yo hice de esta situación. Y de ahí ese tipo de crecimiento personal, ¿no? Yo tengo que llegar al punto de desarrollarme en lo que opine mi vecino de mi coche me tiene que dar igual. Totalmente. El coche, ¿para qué es realmente? ¿Para qué existe? Para desplazarte. Es la realidad, para llevarte al médico, a comprar, a pasear, a llevar a tu novia. Esa es la realidad. Ahí hay que poner el foco. Independientemente de que si tienes dinero te puedes comprar el coche que te dé la gana. Hasta ahí de acuerdo. Pero que nunca se te vaya el foco. No quieras demostrar tu ego, tu prepotencia a través de la descarga de dopamina que te proporciona el tener el coche mejor que el del vecino. Totalmente de acuerdo, tío. Y volviendo un poquito atrás, hemos ido avanzando un poco. Empezaste desde los 12 años, todo se fue aumentando poco a poco, porque hemos comentado antes que es algo progresivo, que es algo que va cada vez a más. Me gustaría que me contase un poco ya cuando todo se empezó a descontrolar un poco y ya todo empezó a volverse demasiado grande y se te empezó a ir un poco de las manos. A mí se me fue de las manos desde el primer momento, pero cuando ya empezó todo a ser desproporcionado fue cuando ya mis padres se dieron cuenta. Ya cuando mis padres se dieron cuenta de que yo tenía un problema con la droga, volvieron a hacerme el test de orina ya sabiendo que los había engañado y demás. Ya se descubrió todo el pastel. Entonces ya mi afán era por consumir y ellos por intentar que dejara de consumir. Entonces ahí entra pues las mentiras, las manipulaciones, ahí llega el infierno a mi casa y a mi vida. Ahí empieza el declive y ahí al final comienza una guerra incansable por mis padres, que se los debo todo. Yo se lo debo todo a ellos. Mi madre y mi padre me han sacado de la droga a tope, y si no fuese sido por ellos yo no estoy aquí, porque yo no quise recuperarme nunca, porque yo tenía muy poca personalidad, muy poca autoestima, y era una persona tan débil que no tuve la capacidad de recuperarme, pero ellos nunca dejaron de insistir hasta que lo consiguieron y hasta que me hizo el clic, ¿no? Y yo he estado en 8 centros de tratamiento para recuperarme. O sea, mientras la adolescencia estaba disfrutando de todas las cosas que se hace, de estudiar, de viajar, de fin de curso, de todas esas cosas, yo he estado recluido en un centro de tratamiento de adicciones. O sea, yo he pasado toda esa adolescencia y esa entrada en la edad adulta en un centro de tratamiento de adicciones. Y mi vida, pues ya te digo, la pregunta es que fue desde que se dio aquel positivo ya que me cogieron hasta con 24 años que entré en el último centro. Eso ha sido una locura. Eso ha sido una auténtica barbaridad. Yo he tenido 8 sobredosis con entradas en UCI. Yo he tenido accidentes, yo he estado en el calabozo, yo he tenido peleas, yo he tenido problemas de todo tipo. Yo estoy vivo de milagro. Y salía del centro y mi enfermedad era tan potente que no se había recuperado, porque siempre abandonaba el tratamiento por cualquier justificación, que al final me di cuenta que era manipulación de mi enfermedad para llevarme a consumir, y terminaba consumiendo y otra vez volví al infierno y otra vez, y al final así estuve hasta los 24 años, que ya tuve un tiempo viviendo en la calle. Mis padres llegó el momento que tuvieron que echarme de casa, me tuvieron que echar de casa.
y echarme de casa, pero de verdad, o sea, me tuve que ir de casa. Estuve casi 6 meses viviendo en las calles de Jerez, de la Frontera, debajo de un puente, el que está en la feria. Y ahí, bueno, pues ahí estuve recogiendo chatarra, ahí estuve robando barras de pan para comer, ahí estuve robando para consumir, ahí estuve... Recuerdo yo me duchaba cada vez que podía, pero cada 15 o 20 días, o sea, no tenía... Yo no sabía vivir en la calle, yo era un niño que se había criado con todo. Yo no sabía no vivir con agua corriente, yo no sabía lo que no era vivir. O sea, eso me enseñó mucho. Yo he tenido pistolas en la boca por débitos de droga. Yo he hecho narcotráfico, yo he tenido ventas de droga, yo he hecho de todo lo que es uno. Yo me he prostituido, yo he hecho todo lo que una persona que no se quiere nada puede llegar a hacer. Entonces, pues, con 24 años, pues, decidí... mis padres me ofrecieron de nuevo la ayuda para que me recuperara y bueno, me fui a un tratamiento en el cual descubrí esta enfermedad y desde esos 24 años casi recién cumplidos hasta ahora que tengo casi 32, pues no he vuelto a consumir y la verdad es que de estar en la calle a llegar a ser un ejemplo para las personas que trato a día de hoy, tener clínica personal donde tratamos a muchísimas personas, tenemos sala online y bueno, al final lo que doy es lo que he recibido y lo que sé, ¿no? Porque mi objetivo al final es que la gente no descubran lo que yo tenía que haber descubierto muchísimo antes. Ese es mi único objetivo, y que la gente deje de sufrir y que focalicen una buena recuperación para salir de ahí basada en algo que funcione, no que estén como yo en 8 centros para llegar a encontrar la ayuda exhaustiva, ¿no? Y eso ha sido muy corto explicado, pero vamos, mi vida, ¿no? Mi vida ha sido eso. Buah, tío, me ha parecido una locura y me gustaría preguntarte más, sobre todo porque yo sé que tú no te importa hablar de todo esto, estás acostumbrado a hablar de esto, pero ha habido muchísimas cosas que me han parecido locura. Yo creo que estarás muy acostumbrado a hablarlas y las dirás así de una forma muy normal, pero me parece flipante. O sea, lo primero de todo, 8 sobredosis. Sí, 8 sobredosis, pero eso es fácil de explicar, porque nosotros los adictos tenemos un problema, ¿vale? El problema que tenemos los adictos, que es el más común, con el que todos nos sentimos muy identificados, es que cuando probamos el consumo, la primera dosis, ya no podemos parar. Ya no puedes parar, es imposible, no puedes parar. Paras cuando se te acaba el dinero, paras cuando tienes un problema o paras por algo, pero o porque ya no puedes más. Entonces, ¿qué ocurre? Perdona que te interrumpa, tío, ¿cómo describiría esa sensación para que la gente lo entienda? Pues es muy sencillo, para que la gente lo entienda. Estás funcionando sin ningún tipo de dopamina en tu cerebro y el día que consumes empiezas a descargar dopamina. Tu cerebro interpreta que ha llegado lo que él buscaba para sentirse bien, pero sabe que eso es artificial y sabe que eso se tiene que acabar hoy, mañana o pasado, porque se sabe perfectamente que estás consumiendo droga, estás recibiendo una dopamina por ese consumo. Entonces intenta que consumas al máximo. O sea, esto es como cuando llevas 10 días sin comer y vas a un banquete y sabes que vas a estar otros 10 días sin comer. Intentas comer todo lo que puedas y llevarte en los bolsillos todo lo que puedas porque sabes que vas a estar otros 10 sin comer. Más o menos la sensación es parecida, ¿vale? Entonces, las sobredosis son muy claras. Yo empezaba a consumir, por ejemplo, vamos a poner un viernes, yo era incapaz de parar. Yo me podía pegar 6 días. ¿Qué es lo que ocurre? Se alinean los astros, porque cuando consumes no comes. Son 6 días en los cuales no comes. Son 6 días, lo único que ingieres son, cubatas. Yo era whisky con cola, cocaína y tabaco. Llega un punto en que tu cuerpo explota. Entonces mi problema era que me caía al suelo, convulsionaba, empezaba esa espuma por la boca y tenía que venir la ambulancia, y cuando me despertaba, pues me despertaba en la UCI. Pero para que veas la intensidad de esta enfermedad, que yo me he levantado en la UCI y he recordado, cuando me he levantado en la UCI ya sabía por qué estaba allí, porque me había pasado más veces, y automáticamente había recordado que tenía droga todavía en el coche. Y pedir el alta voluntaria, irme con los parches que te ponen, sacarme la vía, y mis padres esperando en el pasillo de la UCI, bueno, allí como cualquier familiar que espera a su familiar o que está acompañando a su familiar, y firmar el alta voluntaria e irme otros 6 días a consumir.
O sea, tu primer pensamiento no era, uff, la he cagado, no voy a volver a hacer esto, sino, tengo que conseguir más droga o tengo más droga. Sí, porque el nivel de sufrimiento que tienes, cuando tú te despiertas en la cama de una UCI lleno de cables y sabes que es por consumo de drogas, o sea, tu persona está totalmente destrozada. O sea, tú no tienes ningún tipo de valor, ningún tipo de dignidad. Tú lo que intentas es volver a tapar y evadirte. Eso no se hace porque una persona sea mala, eso se hace porque es abrumador el nivel de sufrimiento y tus padres están llorando porque el médico les acaba de decir que la droga casi lo mata y tu única gestión emocional es volver a consumir drogas, porque es la única forma que tienes de volver a evadirte de esa realidad. Entonces, yo recuerdo perfectamente que me fui a consumir y yo estaba consumiendo en un bar o en un club de Artene y yo me estaba quitando las pegatinas de esto que te ponen de... Sí. ¿Qué dices? Sí, así de claro. ¿Qué dices? Así de claro. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que desde el principio, cuando hemos empezado a hablar y has comentado que es una enfermedad, yo creo que la gente todavía no es consciente de lo que te puede arrebatar y de las situaciones a las que te puedes llegar a encontrar. Es una locura. Yo le debo mi vida a mis padres porque ellos nunca me dejaron. Ellos siempre estuvieron conmigo. Se han gastado una fortuna para recuperarme. Una fortuna. Pero lo que más han gastado ha sido su tiempo y su energía, ¿no? Yo veía a mi madre llorar todos los días y yo veía a mi padre perder los nervios y yo veía a mi hermano también destrozado y yo les he robado cantidades de dinero brutales para consumir. Yo me he gastado en una noche 5 y 6 mil euros y no es que yo fuera muy listo para conseguir dinero, sino que yo se lo robaba a todo el que tenía a mi alrededor. También mi tío Juan Luis, mi tía María. También, o sea, mi familia se volcó para sacarme de la droga y lo consiguieron. O sea, lo consiguieron. Estamos dándonos cuenta de que son 8 centros de tratamiento, todos privados, ¿no? Y ellos incansablemente me volvían a ofrecer la ayuda y me volvían a ofrecer la ayuda y me volvían a ofrecer la ayuda. 8 centros de tratamiento de adicciones, 30 psicólogos, 15 psiquiatras, clínica hipnosis, hasta un brujo me llevaron. O sea, desesperación total. Es que, como he comentado al principio del episodio, lo que más me gustaba de ti es que has estado en los dos extremos. Es decir, que lo has vivido y que ahora estás tratando a personas que lo están viviendo. Totalmente. Que no eres como el típico psicólogo, que no es por meterme con esas personas, ni muchísimo menos, no eres como el típico psicólogo que trata el TOC, el TCA, y nunca, ni él, ni su persona, ni ningún familiar ha pasado por eso. No digo que no sean capaces, ni muchísimo menos, pero cuando tú sabes lo que es pasar por eso... la forma de integrarlo y de tratar a la persona es muy diferente. Sí, mira, el adicto es un animal salvaje, ¿vale? Entonces, las personas normales podemos llegar a decir, ¿no? Para llegar a entenderlo, son animales domésticos, ¿no? Entonces, las personas que no han vivido la locura de la salvajada, de la enfermedad de la adicción, o sea, nosotros tenemos un poder de manipulación y de engaño porque hemos estado en las cloacas y hemos tenido que hacer cualquier cosa para conseguir, primero, la dosis, segundo, para engañar. Hemos hecho barbaridad. Entonces, nuestro nivel de astucia se ha tenido que desarrollar muchísimo más. Entonces, un psicólogo, a mí me trataban los psicólogos y yo iba consumiendo al psicólogo. Yo iba consumiendo al psicólogo, al psiquiatra. Yo engañaba a todo el mundo. Yo engañaba a todo el mundo, yo mentía a todo el mundo, yo tenía la capacidad de modificar mis rasgos faciales. O sea, yo estaba en el psicólogo, digo, tengo que ir al baño, he ido al baño, he nifado cocaína y me he sentado y ese hombre no se ha dado cuenta de nada. Y ese hombre cuando ha terminado la sesión, ha entrado mi padre y le ha dicho, veo a tu hijo muy bien. O sea, barbaridades. ¡Qué locura! Sí, de loco, barbaridades. Nosotros tenemos un nivel Nosotros desarrollamos unas habilidades por el instinto de supervivencia del consumo que hacen que engañes a cualquier persona, ¿no? Es que he mencionado lo de que eres terapeuta no solo porque cuando tú pasas por algo eres el primero que sabe muy bien la situación. Yo no soy especialista en TOC, pero sí sé mucho del TOC porque yo lo he pasado, obviamente después me he informado, he hablado con gente y todo. Pero cuando tú ya lo has pasado ya sabes mucho, pero encima si tratas a personas que lo están pasando, sabes el doble. Entonces me gustaría preguntarte, todo esto viene a que
Más o menos, sé que es una locura estimarlo, pero ¿cuánto dinero dirías que te puedes haber gastado en drogas a lo largo de toda tu vida? Para que la gente se haga una idea de la cantidad de dinero que realmente puedes llegar a gastar. Yo lo tengo más o menos calculado, pero yo tengo calculado la droga que he consumido, tengo calculado los precios de los tratamientos en los que he estado. Yo tengo lo que es mi enfermedad completo, ¿no? Con tratamientos, consumo, accidentes, unos 800.000 euros. Más o menos tengo... No, la cuenta no la hice yo, o sea, la cuenta me la hicieron mis familiares. Yo no he tenido la capacidad de... ¡Qué Pero locura! mis padres tenían empresas y yo les he robado muchísimo a ellos. Yo me he dedicado también a vender drogas. Yo he hecho de todo, o sea, también trabajaba, he vendido de todo, o sea, yo he hecho de todo por consumir. Sé que has mencionado varias veces a tu familia y creo que es muy importante mencionarlo porque muchas veces la gente se centra en el afectado, pero es que la familia y el entorno... Eso es lo que más me movió a mí a hacer lo que hago. Yo recuerdo que yo estaba en una terapia de familia ya una vez el tratamiento avanzado y hubo un momento en el cual parece ser que se me quitó como una venda de los ojos y pude verle la cara a mi madre, o sea, la realidad de la cara de mi madre, ¿no? Y cuando empiezas a despertar, porque al final es como si estuviera dormido. O sea, cuando tú estás metido en el mundo de la droga no eres tú, eres otra persona totalmente diferente. Entonces cuando empiezas a despertar, te estás dando cuenta el dolor tan atroz que le causas a tus seres queridos, porque esto es una enfermedad familiar. Esto no es una enfermedad que la padezca solo la persona, la padece la persona y todo su entorno. Entonces cuando la padece todo el entorno, enferma todo el entorno. Todo el entorno, toda la familia, todas las personas que tienen un vínculo emocional contigo, esas personas, al ver cómo te estás degradando como persona, al ver cómo te estás muriendo en vida, esas personas emocionalmente reciben un sufrimiento, ¿no? Y yo cuando empecé este proyecto, que ya llevamos muchísimo tiempo y estamos teniendo muchísimo éxito, fue por eso, fue por quitarle el sufrimiento a las personas y devolverles a las familias a su hijo, a su familiar. Y sobre todo, este proyecto también fue muy importante en mi familia porque es como un tributo hacia ellos, porque ellos me devolvieron la vida, ellos me vieron tirado en la calle, ¿no, tío? Y la verdad es que también intento de que todas esas personas que estén pasando por lo mismo que pasé yo encuentren esa ayuda exhaustiva, ¿no? Y sobre todo el conocimiento real de lo que realmente les está pasando, ¿no? Es que, de hecho, el otro día estuve grabando un episodio sobre la esclerosis múltiple y lo grabé con una médica y estuvimos hablando sobre este tema porque me da la sensación de que muchas veces se pone la atención en el enfermo y obviamente que la tienen que tener, 100% de acuerdo con eso, pero se le da muy poca atención a los cuidadores. Estamos hablando de una persona que se va a entregar en cuerpo y alma a que esa persona pueda vivir lo mejor posible y se le da muy poca repercusión y muy poca importancia. Y en este caso lo que son tu familia, tu amigo y todo tu entorno son los que conviven contigo, son a los que le robas dinero, son los que te dan disgustos, los que sufren y muchas veces se le da súper poca importancia. Pero tú sabes quién le tiene que dar la importancia, la persona que recibe la ayuda. A mí me da igual, yo ya me salí del ciclo de las vueltas del mundo y yo lo digo a boca llena, yo sé que he sido el que me he recuperado, yo sé que soy yo el que he puesto el esfuerzo, pero yo te puedo garantizar que sin la ayuda de mis padres yo ya llevaría varios años enterrado. Eso está garantizado, pero garantizado. Entonces, la importancia de la familia es brutal. Y obviamente aquí también la familia juega un papel fundamental. Conozco muchísima gente que no han podido recuperarse de la enfermedad de la adicción, por ejemplo, por la incultura de la familia, o sea, por no creerse el tratamiento, por no hacer lo que dicen los profesionales, por banalizar las pautas, por restarle importancia a las cosas que el terapeuta dice, por no creerse que es una enfermedad, da igual, he visto personas que han perdido la vida, ¿no? Y en este caso, yo como ya te he dicho antes, ¿no? Yo me gusta poner el foco en mí
Y lo que piensen los demás automáticamente es que no me importa. Unos piensan que soy un genio, otros piensan que soy un desastre, ¿no? Uno de los dos está claro que se equivoca, ¿no? O a lo mejor los dos tienen razón y es cada uno como lo viva. Y a la familia, el que le tiene que dar la importancia soy yo. Yo estaré eternamente agradecido porque se los debo todo a ellos. Todo, 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 todo. Mis padres, mi hermano, mis tíos dejaron de vivir y se metieron en mi locura para sacarme de ahí. Te lo garantizo porque, o sea, yo soy consciente, he elevado todo el nivel de conciencia, todo lo que he podido, y ahora veo a las familias en las clínicas mías y demás, y sé lo que hicieron, ¿vale? Sé lo que hicieron por mí. Y los veo y para mí fueron mis salvadores, les debo la vida. Y es así. Qué bonito eso de que haya elevado el nivel de conciencia, porque según como me lo estás contando, seguro que ahora les tendrá un agradecimiento imposible de medir, ¿no? Es que el amor que un familiar siente por un enfermo que les está haciendo daño es algo superior. O sea, yo le pego a mi madre, pero mi madre sigue queriéndome salvar la vida. Yo le robo todo lo que puedo a mis familiares y ellos siguen queriéndome salvar la vida, ¿no? Si a ti alguien te roba, vas y lo denuncias, ¿no? Pero para que veamos el nivel, ¿no? Y yo le he quitado a mi abuela todo lo que he podido, y mi abuela siempre ha estado ahí, mi tío igual, y para cuando los he necesitado, les he robado, les he pegado, me han pagado centros carísimos, me han pagado deudas, me han ayudado, me han hecho el amor duro, han hecho de todo. O sea, entonces, sin ellos esto no sería posible. Qué pasada, tío. Qué bonito que ahora seas capaz de verlo y dedicarle ese tiempo a agradecérselo. También me he quedado súper loco con lo que has dicho de que has estado viviendo 6 meses en la calle. Uh-huh. ¿Cómo fue ese punto de toca irse a vivir a la calle? Ese punto toca de irse a vivir a la calle cuando ya te has cachondeado de tu familia 7 millones de veces. Cuando ya te has reído de ellos, cuando ya los has engañado, cuando ya los has manipulado, cuando ya les has robado, cuando ya les has destrozado, cuando ya les has pegado, cuando después de 7 centros de tratamiento de adicciones pierdes la esperanza, llega el momento en que ellos tienen que decir o nosotros o tú, y yo los iba a matar. Te prometo que yo los iba a matar. O sea, mi madre a día de hoy todavía duerme en el sofá. Se le ha quedado el trauma, se le ha quedado el hábito instaurado en el subconsciente, en el cual todavía pasa la noche en el sofá. Suena el teléfono y todavía la reacción automática de lo que ha vivido conmigo es la policía, la ambulancia, la Guardia Civil. O sea, toca irse a vivir a la calle porque era la única terapia que podía salvarme también. Era la única terapia de realidad que podía salvar mi vida. O sea, tuve que morir para poder empezar a aprender a vivir. O sea, toca vivir en la calle, no en la calle. O sea, yo me desterraron de mi pueblo entero. A mí me cerraron la puerta todo el mundo. A mí me echaron porque me tuvieron que echar, porque al final era inviable poder vivir conmigo. Y te digo igual que empezando, ¿no? Estoy súper agradecido de pasar esos 6 meses que pasé en la calle, porque fueron una universidad, fue mi carrera, aprendí cosas valiosísimas. Y sobre todo me choqué con la realidad y sobre todo tuve ese 5 minutos de despertar espiritual, por decirlo de alguna manera, en los cuales me dijeron, hay que recuperarse, esto no es lo tuyo. Es más, los propios junkies que vivían conmigo en la calle me lo decían, recupérate, que esta vida no es la tuya, tú no tienes por qué estar aquí. A ti no te ha tocado esto, tío, tú puedes elegir tener una vida mejor. Era tal que al final te das cuenta que venías de vivir en una casa con todas las comodidades y tienes que robar una barra de pan para comer, o incluso no te puedes ver la raja de los dientes porque está tapada de suciedad de no poder lavártelo. Tienes que ir bebiendo por la fuente, ¿no? Entras en un bar y te echan de lo mal que hueles y empiezas a darte cuenta de que, hostia, tío, esto al final... Y pasan los meses hasta que utilizo la herramienta que me ponen y hasta hoy, ¿no? Pero ya te digo, una auténtica locura.
¿cuáles fueron las una o dos cosas que durante esos 6 meses dices, esto no se me va a olvidar en la vida, que viviste en la calle? Todos los días que estuve fueron una auténtica barbaridad, pero sobre todo era cuando no estaba drogado, ¿vale? Yo cuando no estaba drogado miraba a mi alrededor y me veía donde mi enfermedad me había llevado. Es un momento y tenías hambre y no podías comer porque no tenías dinero. Esos momentos eran duros. Yo también tengo en la calle otro recuerdo importante que debía droga del consumo y fueron a por mí, me metieron en un coche y estuvieron a punto de matarme, me metieron una pistola en la boca porque debía dinero y no lo podía pagar. Entonces pues me dijeron que la droga que se consume se tiene que pagar y me dieron un plazo para poder pagarla y casi me metieron una pistola en la boca, ¿no? Te puedo contar, bueno, robos, la calle he aprendido de todo, ¿no? He aprendido todo. La calle me lo ha enseñado todo y es la que me abrió los ojos. Y la gente de la calle tenías que dormir con un ojo abierto porque te quitaban por la noche los zapatos. O sea, en la calle al final, para una persona que viene de una buena casa y de una buena vida, joder, es una auténtica barbaridad. ¿Y a todo esto tenías 23 años? 23 años. ¡Wow! ¿Y qué fue lo que te hizo ya salir de allí? Pues mira, hubo un momento en que mi enfermedad estaba con tal nivel de egoísmo y de prepotencia que incluso me quiso llevar a poner más en contra a mis padres por verme echado a la calle, ¿no? Me hizo ver que mis padres eran malos, muy malos por verme echado a la calle, por no haberme dado de comer, ¿no? Pero la verdad es que tuve ese pequeño despertar en el que me di cuenta de que es lo que me había convertido. Sobre todo me empecé a dar cuenta porque tuve que iba a los cuartos baños de los bares a hacer mis necesidades y cada día que iba pasando me miraba en esos espejos y no era como si fuera no me reconocía, o sea, era un despojo humano. Era un despojo humano. Era un auténtico despojo humano, no era un animal salvaje, no tenía ningún tipo de valor, ningún tipo de dignidad. Me daba igual quitarle el dinero a una mujer mayor que quitarle la bicicleta a un niño para venderla, o sea, era una auténtica barbaridad. Me parece una locura y solamente me gustaría preguntarte por último, porque sé que te lo puedo preguntar, vamos a decirlo de una forma un poco más amigable, el tema de ser una persona de compañía y que te den dinero a cambio de eso. Te lo pregunto porque sé que te lo puedo preguntar. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cómo llegaste a ese punto de decir, tengo que hacer esto para conseguir dinero porque supongo que al final sería para lo mismo, ¿no? Sí, bueno, al final hay muchas maneras de prostituirse, no es solo a cambio de sexo, ¿no? Yo me he estado prostituyendo de todas las formas posibles que hay durante todo el tiempo, porque al final dejas de quererte y dejas de amarte, dejas de cuidarte y al final lo único que tú necesitas es la dosis. Entonces al final da exactamente igual lo que ocurra con tu dignidad y con tu ética o con tu moral. ¿Por qué? Porque no tienes nada, ¿no? Prostituirse al final por el consumo de drogas, también muchísima gente se va a sentir identificada. Hemos aguantado a personas por una dosis o hemos aguantado a personas por pequeñas cantidades de dinero, pero lo hemos tenido que hacer. ¿Por qué? Porque necesitábamos ese dinero para ese consumo. ¿Es cierto lo que he llegado a escuchar, que hay personas que hasta llegarían a vender a su hijo? Yo lo digo muy fácil. Si a mí en un consumo me hubieran comprado a mi madre por medio gramo, yo la vendo. A ver, te digo conociendo la situación del estado en el que te encuentras en el momento en el cual te falta la droga, en ese momento eres capaz de cualquier cosa. Yo he hecho de todo, o sea, yo he hecho por droga de todo. Lo que pasa es que no he podido vender a mi madre, pero yo he vendido un cordón de oro de 2.000 euros por 1 gramo. O sea, hacer lo que haga falta. Relojes, bueno, yo me he ido a consumir sin dinero, cuando me he quedado sin dinero, he dejado fiados los zapatos, o sea, y me he ido sin zapatos a consumir a la discoteca, o sea, una locura. Yo he dejado, mira, no tengo dinero, quédate con los zapatos que valen 120 pavos, que mañana vengo, te pago si tengo dinero, que es mentira, nunca tenía,
Y me he ido descalzo a consumir por la noche por la calle. O sea, haces cualquier cosa por consumir. La gente no lo entiende, que es una enfermedad mental. Cualquier cosa que se interponga entre tú y consumir. Yo le hago siempre la misma cuestión a las personas que no entienden de esta enfermedad. Si llevaras 15 días sin comer, ¿qué harías por una barra de pan? Qué bueno, tío. 15 días sin comer. ¿Qué harías por una barra de pan? O por un trozo de comida, de lo que sea. Qué forma más buena de explicarlo, tío. Sí. ¿Qué harías? O a tu hijo, para darle... Es así. Lo más loco de todo esto es que, de verdad, es algo que creo que la gente no es consciente. Tenía 23 años. Sí. Es que eso es una locura. Sí. Vivir todo esto a la edad de... O sea, yo tengo 24. O sea, imagínate, vivir eso en una edad en la que tienes que estar haciendo precisamente todo lo contrario. Ya, pero bueno, ya te digo que es así, ¿no? Pero ya te digo que estoy súper agradecido y que se lo debo todo a esa experiencia, que lo único que hizo fue aportarme y sobre todo es la que me ha dado la posibilidad de tener a día de hoy la vida que tengo, ¿no? La plenitud, las capacidades, el trabajo que tengo, la economía, la pareja, todo lo que yo tengo, se lo debo el tipo de vida que yo tengo a día de hoy, se lo debo por completo a ese aprendizaje de todo ese caos y devastación, ¿no? Al final, como uno disfruta hoy, como uno percibe la realidad hoy, como uno gestiona sus emociones, como uno es capaz de sentir, como uno es capaz de leer y percibir las cosas que pasan a su alrededor. Si yo no hubiera pasado por ahí, al final no hubiera tenido nada de lo que a día de hoy tengo, ¿no? Y al final yo tengo 31 años y veo a las personas que tienen mi edad y todavía están muchas jugando a la consola, ¿no? Y yo al final pues estoy creciendo, desarrollándome, tengo proyectos, tengo metas y bueno, me va bien, me va estupendamente, mucho. Yo jamás me esperaba cuando me estaba recuperando que recuperarme y el pasado que yo tenía se iban a convertir en mi auténtica fortuna del futuro, ¿no? Para terminar un poco, tío, vámonos a ese último punto, ese último día en el que ya consume. Y ya de ahí, si quieres, nos vamos al momento presente, todo lo que has construido, quién eres a día de hoy, a las miles de personas que estás ayudando. Pero vámonos a ese día. El día que yo consumo por última vez. Yo estoy en Jerez, estoy consumiendo y me llama una persona. Mira, oye, yo no me llaman mis padres directamente, pero me llama una persona que me dice que sabe por dónde estoy pasando, ¿vale? Y me dice que si quiero la oportunidad, ¿vale? Y si quiero la oportunidad, que me venían, me recogían y me llevaban. Yo estaba consumiendo como un loco, me acuerdo perfectamente, porque yo estaba ya en un punto en el cual mi pensamiento era drogarme siempre todo lo máximo y terminar suicidándome, o sea, porque ya no había más fondo que tocar. Y me llevaron a este centro tal como me recogieron de la calle y ese día llegué al centro, me hicieron la entrevista, yo no quería, yo le conté mi consumo y le conté un poco mi vida a la persona que me recibió, pero sí que es verdad que la persona que me recibió había pasado por lo mismo que yo. Entonces estuvimos como hablando un poco y vi que me captó la idea y yo lo entendí y vi que estaba limpio y vi que ese tío estaba hablando con razonamiento y vi que esa persona había pasado por lo mismo que yo. Y fíjate un detalle que a mí se me quedó la cabeza un poco así para adelante, mirando siempre al suelo, porque yo siempre iba por la calle mirando al suelo a ver si me encontraba alguna moneda. O sea, yo iba me acuerdo perfectamente que iba por la calle de la acera para la consulta y yo iba mirando al suelo, siempre se me había quedado la cabeza para abajo para ver si siempre siempre te encuentras un billete, una moneda. Y ese día me dijeron, no puedes ingresar hoy porque no tenemos sitio, vente mañana por la tarde o al día siguiente o el otro día. Y mis padres me recogieron y me llevaron a casa. Me duché, comí y me acosté. Lo primero que hice cuando me levanté fue automáticamente ir a quitar el alcohol que había en casa para consumirlo. O sea, no podía parar. Pero ahí sí que es verdad que ya me montaron en el coche, me fui para Sevilla. Entré en consulta y le pedí a mi padre, por favor, que antes de entrar se fuera conmigo a un bar a tomarse la última cerveza. Y me prometió que sí, pero el terapeuta no nos dejó. Entonces, el último consumo fue en mi casa antes de ingresar. Wow.
¿Y a día de hoy todo lo que has construido? Bueno, no es que haya construido, sino que yo cuando recibí ese tratamiento lejos de aquí, yo me di cuenta de que aquí en la provincia de Cádiz, ese tratamiento exhaustivo para la recuperación, como me lo habían enseñado, no existía. O sea, entonces había muchísimas personas que se estaban muriendo de la droga sin encontrar la ayuda exhaustiva, ¿no? Entonces cuando yo llegué aquí me di cuenta de que tenía que servir al mundo de alguna forma, y mi propósito fue ayudar a las personas, y monté lo que es Clínica Antolex hoy, y empezamos a ayudar a personas y bueno, en poco tiempo se convirtió en un centro líder a nivel nacional de tratamiento y recuperación de personas, enfocándose en dejar las drogas, aprender a vivir sin ellas a través del crecimiento personal, que fue el éxito, que de ahí vienen las personas que participan en mi podcast hoy. Y la verdad es que fueron pasando los años y me fui yo con 26 años ya era terapeuta, ya daba terapias. Con 26 años ya estaba yo sentado en una sala de terapia ayudando a personas a salir de la droga y a familiares a entender la enfermedad. Creo que he sido el primer terapeuta más joven en España en dar terapias, creo. No lo sé exhaustivamente, pero creo que sí. Y pasando los años, tras el éxito que hemos estado logrando y tenemos lista de espera y demás, pues decidimos crear el podcast para cruzar fronteras, ¿no? Y para que el mensaje llegue a todo el mundo, ¿no? Y también lanzar la ayuda de forma online. Y la verdad es que nos va genial. No podemos con el trabajo que tenemos. Tengo un equipo estupendísimo, gente que nos aporta a mí y al proyecto muchísimo valor. Y estamos teniendo un éxito que jamás en la vida hubiera esperado. Sí que es verdad que no es un trabajo para cualquier persona. Hay que entender, hay que saber cómo funciona. No vale solo dejar la droga y montar un centro, hay que dejar la droga, profesionalizarse, estudiar, sacarse la titulación oportuna, porque es una enfermedad mental y hay que tener muchísimo cuidado. Y junto con la experiencia al final hacen un conjunto en el cual tendrás éxito seguro. Y sobre todo poner el trabajo y poner la constancia y poner el sacrificio. Y el podcast pues es el último proyecto que hemos lanzado. Y este proyecto lo que busca es despertar conciencia. Lo tenemos llamado Remover Conciencia. Yo le he declarado la guerra a las drogas, les he declarado la guerra por completo, y yo no voy a parar hasta que esto se normalice y la enfermedad de la adicción se reconozca igual que cualquier otro tipo de enfermedad y la gente sepa dónde se tienen que recuperar. A mí me da igual dónde se recupere, pero que den el paso a recuperarse. Yo no lo hago para que se recuperen conmigo, ni mucho menos, ni yo lo hago por ningún... La gente que me conoce sabe que tengo negocios paralelos, que yo no lo hago por dinero. A mí el dinero no me motiva. Yo lo hago porque no quiero que más madres lloren, ni que más padres lloren, ni que más familias se arruinen, siempre y cuando si está este contenido y puedes ayudarles a no llegar a tocar ese fondo. Además tiene una forma de tratamiento, ya has comentado un poco, pero es bastante diferente a lo que te sueles encontrar, ¿no? Totalmente. Si lo puedes explicar un poco de... No, en 3 palabras. No nos enfocamos en dejar la droga, porque la droga no es el problema. Nos enfocamos en crecer como personas. Hacemos un tratamiento cognitivo-conductual basado en la enfermedad de la adicción, básicamente. Todos los centros en los que yo estaba se enfocaban en dejar de consumir. Pero si yo no aprendo a vivir sin drogas, vuelvo a consumir. Si yo no tapo esas carencias que me llevaban al consumo, vuelvo a consumir. Tú pones la droga aquí, la droga no te hace nada. Eres tú lo que haces con ella. De todo este tiempo que has estado como terapeuta, para que una vez más la gente sea consciente de hasta dónde puede llegar a escalar esto, ¿cuáles han sido las situaciones más locas y más surrealistas que te han contado en consulta? Matar personas, traficar con toneladas de heroína, de todo. O sea, la adicción es tan loca que ahí te lo encuentras todo. O sea, yo no me asusto de nada porque vengo de ahí, pero yo he ido de todo. He ido a casa donde he tenido que coger pistolas, donde he tenido que... de todo lo que te puedas llegar a encontrar, ¿no? De todo lo que tú puedas llegar a imaginar existen personas adictas, ¿no? Las personas adictas van tan rápidas que son capaces de todo. O sea, son capaces de todo. De vender el dinero, de vender los reyes de los hijos para comprar droga y por la mañana los hijos levantarse y no tener reyes. De todo. Vender coches, vender casas, lo que haga falta.
Y, tío, ¿qué mensaje le daría al adicto que está sufriendo ahora mismo? Que si está viviendo la vida que realmente quiere vivir en el fondo. Y que sea honesto con él, y que se hable con sinceridad, y que reconozca que tiene un problema, y sobre todo si su familia está intentando decirle que tiene un problema y él no se da cuenta, que él analice los puntos cardinales de cualquier persona, ¿no? Que analice cómo está su parte profesional, su parte económica, su parte familiar, su parte social y su parte de pareja y su físico y su mente, ¿no? Que lo analice y si cree que todo está como él realmente desea que está, no tiene ningún problema. Pero si realmente ve que no está como él realmente quiere que esté, y sobre todo, si está culpabilizando al exterior de sus problemas internos, que despierte y que se recupere. Ahora que me has sacado esto y ya para ir terminando, te voy a ir soltando palabras y de forma muy rápida me tienes que decir un poco qué te suscitan esas palabras o qué reflexión o qué puedes sacar de ellas, así de una forma un poco más dinámica. La primera palabra es autoengaño. El autoengaño son las gafas que no dejan que tú veas tu propia realidad, ¿no? Y el autoengaño para mí, básicamente, es mentirte tú a ti. Y esa es otra palabra, mentiras. La mentira para mí automáticamente es algo que las personas cometemos, o que las personas que no tienen nivel de conciencia, no tienen personalidad o no tienen autoestima o no tienen ningún tipo de valor o dignidad, cometen para crear una imagen sobre ellos o sobre lo que ellos quieren crear totalmente falsa, porque no han tenido a lo mejor la capacidad de ser honestos, contar la verdad, o no tienen esas peculiaridades que realmente tenemos que tener o esa fortaleza, ¿no? Y necesitamos utilizar la mentira como el comodín a la realidad, ¿no? Y para mí es algo súper denigrante. Cuando una persona tiene un buen nivel de conciencia, no utiliza la mentira, porque el tener la conciencia tranquila es a día de hoy uno de los valores de los que más carece la sociedad. Y el despertarte por la mañana sin tener que ocultar o sin el pequeño malestar que te puede proporcionar el que estés viviendo alguien una mentira por lo que tú estás diciendo, eso no tiene ningún tipo de ética. Manipulación. La manipulación es el arte, es un arte que se utiliza para la conveniencia de algo negativo, para mí. La manipulación al final es el arte de conseguir algo que no te mereces o que realmente no necesitas. Traición. La traición es dolorosa. La traición es dolorosa según de qué tipo de persona venga, ¿no? Pero lo que más tiene que llegar a doler no es la traición de la persona externa, sino la traición de tu propia persona hacia ti. Voy a hacer esto y no lo hago. Te estás traicionando. Voy a no consumir más y lo vuelves a hacer. O sea, somos personas muy... juzgamos, etiquetamos, culpamos al exterior, pero cuando se trata de vivir con nosotros mismos y con nuestra persona, todo eso que tú me estás contando, lo cometemos con nosotros mismos. Nos mentimos, nos manipulamos, nos autoengañamos. Literalmente, la ley del espejo. Literalmente. Exactamente. Totalmente. Y muchas veces no hace falta verlo en otro para verlo en nosotros mismos. O sea, De ahí parte mucho también la envidia, el ego y la prepotencia, ¿no? ahí va otra palabra, pero antes de eso, culpa. La culpa no existe. Existe la responsabilidad. Pero para mí la culpa es una palabra que se ha inventado para hacerte sentir mal por algo, ¿vale? Para mí la culpa es una etiqueta de la sociedad para señalarte, tú tienes la culpa. Entonces la culpa no existe, sino existe la responsabilidad. La palabra responsabilidad es muy diferente a la de culpa. Si te das cuenta, suenan diferentes y entran y te hacen sentir diferente. La culpa para mí no existe. Ego. El ego es el problema del mundo. El ego para mí es el problema, uno de los principales problemas del mundo a día de hoy, porque el ego hace que quieras conseguir algo que no necesitas. Y quieras proyectar de ti una imagen que no necesitas. Y por último, amor. El amor es el antídoto al ego.
A nosotros en el tratamiento nos enseñan a vivir en el amor, porque vivir en el amor hace que emitas una energía positiva, que es lo que vas a recibir, ¿no? Todo lo que haces con amor, nada puede salir mal. Alex, ¿tú dirías que a día de hoy te consideras una persona feliz? Para mí la felicidad es relativa. Yo me siento una persona súper mega feliz porque sé de dónde vengo. No por lo que tengo, sino porque sé de dónde vengo. Una persona plena, pero por 3 básicas palabras. Porque tengo comida, tengo salud y tengo techo. Las pequeñas cosas. Eso es básico. Todo lo que haya de ahí para arriba está de maravilla, pero no son necesarias para ser feliz. La felicidad no tiene que ver con el bienestar. Lo material y lo económico proporcionan bienestar. La felicidad es una sensación interna para mí. Es que he escuchado antes algo que no te lo he mencionado, y es que, o sea, también has pasado del extremo de estar ahora muy satisfecho, tener mucha autorrealización personal, pero también has estado en el otro extremo, porque te he escuchado antes, de querer quitarte la vida. Claro. Yo he estado en el otro extremo porque esto último que tú me has contado, yo vivía en que la culpa de lo que a mí me ocurrió la tenía todo el mundo. Yo vivía en el autoengaño, yo vivía en la manipulación, yo vivía en el ego, yo vivía en la prepotencia. Yo no sabía dónde estaba de pie. Entonces, al final he vivido y he tenido que hacer un crecimiento personal porque yo me cansé de sufrir. Me cansé de sufrir. Me quería quitar la vida porque el sufrimiento que yo tenía no era soportable. Era un dolor a un nivel tan intenso que ya ni la droga era capaz de evadir. Pero has llegado a verte en el punto de decir sí o no. Muchísimas veces. Yo lo he contado más de una vez. Yo he ingerido pastillas para quitarme la vida, yo he bebido productos tóxicos para quitarme la vida. O sea, ya lejos de drogas y todo, era con la finalidad de quitarme la vida. Wow. Claro que sí. Yo he cogido el coche y me he pegado toda la noche entera en la recta de mi casa a todo lo que daba, diciendo, ya, a ver si soy capaz de pegar un volantazo y se acaba esto ya. Yo he hecho de todo. ¿Qué pasa? Que nunca realmente tenía la intención de quitármela de verdad. Yo quería quitármela, pero no tenía la fortaleza de quitármela. Tenía tan poca capacidad, tan poca personalidad, que no era capaz ni de quitarme mi propia vida. O sea, al final no me la quité por eso, porque el que se la quiere quitar, se la quita, eso está claro. Pero las ganas de quitármela siempre las tuve. Qué locura. Y bueno, Alex, para terminar, no sé si hay algo más que quieras mencionar o... Yo nada, que muchísimas gracias por darme este espacio de tu tiempo y... No, pero no te me adelantes. Quedan 3 preguntitas. Venga. Yo suelo hacer 3 preguntas al final de todos los episodios. No sé si la habrás escuchado o no. No. Mejor todavía. La primera de las preguntas es ¿por qué te gustaría ser recordado? Por aportar y ayudar a la sociedad a que sea una sociedad mejor. Y una subpregunta de esta, que suele chocar bastante, ¿qué te gustaría ver en el epitafio de tu tumba? ¿Qué frase te gustaría ver en tu tumba? Solo los valientes regresan del infierno. ¿Tiene algún tipo de trasfondo detrás o...? Totalmente. Es el lema que nosotros tenemos. Solo los verdaderos valientes son capaces de regresar del infierno del que venimos. Solo los verdaderos valientes. De ahí no sale todo el mundo. Solo los verdaderos valientes. De hecho, escuché algo en uno de tus episodios del podcast que decías que habían 4 salidas. Sí. Una vez que entrabas en la droga. Literal. Y aparte por definición, o sea, que no hay más. Que eso está estructurado así por la vida y no hay más. Está la cárcel, está el psiquiátrico, está el cementerio y la cuarta es la recuperación. Ahí no hay otra salida. Hay 4 puertas y según lo valiente que tú seas, podrás decidir por qué puerta salir. Buah, qué locura. Vamos con la segunda pregunta. Si pudieses darle un consejo a tu yo, en este caso, suelo decir de 20 años, pero si pudieses darle un consejo a tu yo de 15 años, ¿qué consejo le darías?
Que escuchara las personas que me querían enseñar. Escuchar. Total. Escuchar. Qué importante. Y la última pregunta, si pudieses darle un consejo a millones de personas y tienes la certeza absoluta de que millones de personas lo van a escuchar, ¿qué consejo les daría? Que valoren el tiempo. Que es para mí como persona es lo más importante que existe en la vida. Que valoren el tiempo y que intenten de disfrutarlo, ¿no? Y que pierdan un poco de ese tiempo para que se desarrollen y para que realmente se conozcan. Porque desde conocerse van a poder llegar a saber qué es lo que realmente le van a hacer feliz. Y dentro de poder llegar a ser feliz es como realmente van a poder valorar y utilizar el tiempo. Pues Alex, ha sido un auténtico espectáculo. Muchísimas gracias. Te lo he dicho en una de estas pausas, literalmente hemos empezado de día y ya es de noche. Te lo he dicho en una de estas pausas. Lo más bonito, desde mi punto de vista, ha sido que has dicho las cosas desde el corazón. Se nota que es cosas que has vivido en tu propia carne y sobre todo la emoción con la que los dices, la gratitud que tienes a día de hoy por todo lo que has pasado. Me parece algo precioso. Ojalá que esto llegue a muchísimas personas y sobre todo les pueda dar ese rayito de luz del que tanto te he hablado antes. Así que, tío, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por darme este espacio donde poder transmitir el mensaje. Al final es transmitir el mensaje y agradecerte enormemente que me hayas permitido participar en tu pedazo de podcast.